con una cosita que quise hacer el otro día. La empecé a hacer con ¿qué pasa si tu país es una basura? Todos los himnos dicen que nuestro país es grandioso, somos los más valientes, defendemos la libertad con nuestro corazón, el pecho al frente y morir por la patria. ¡Ay, qué bonito! Morir nunca es bonito. Todos los libros de historia nos cuentan que pues, nuestro país es maravilloso y estupendo, y o ha aplastado a los de junto como victorioso y maravilloso, o ha sido víctima de aquellos malvados que nunca son tan buenos como nosotros. Haz de cuenta México con Estados Unidos, por lo menos con Sheinbaum, ¿no? Ay, no somos tan buenos como Estados Unidos. No, no es cierto. No es cierto, ni económicamente no tenemos tenemos valores culturales propios que no son ni mejores ni propios, pero económicamente y socialmente estamos en la calle. Porque todavía tenemos esos millones de compatriotas que viven en la reputa miseria, sin agua corriente, sin electricidad, sin drenaje, sin educación, sin salud, sin una vivienda digna y sin posibilidades de salir de donde están. Esa debería ser la primera prioridad de los presidentes de México y no lo ha sido. No lo ha sido. Entonces no me digas que están mejor que un país donde por la gente al menos come y todos los que quieren ir a la escuela van y tienen agua corriente y electricidad. Bueno, esto lo decíamos respecto a los países, pero piensen ustedes en alguien más inteligente que ustedes. Yo conozco un montón de gente más inteligente que yo. Hay gente que de esos que te asombran. Un amigo mío al que hemos entrevistado aquí, Luis Mochán, físico, brillante físico. Brillante desde que estábamos en el bachillerato. Yo me acuerdo de discusiones que teníamos, 17 años, éramos unos pimpollos, 17, 18 años. Veníamos discutiendo en su auto para ir hacia su casa, porque a su madre le encantaba darnos de comer, nos daba de comer 2 o 3 veces por semana. La señora Mochán era maravillosa, la recuerdo con enorme cariño. Y entonces pues, él venía conduciendo su pequeño Datsun, 3 o 4 de nosotros gritándonos sobre algún tema, lo que quieran ustedes. ¿Se debe o no dar limosna, por ejemplo? ¿No? Es un asunto de importancia social que nos preocupaba cuando teníamos 17, 18 años. Éramos muy peculiaritos, si quieren. Llegábamos a alguna conclusión y nos sentíamos de lo más satisfechos, pero después de discutir seriamente y tratarlo de hacer objetivamente. Fíjense que en ese sentido, desde la adolescencia tuve alrededor gente así que bueno. Llegábamos a una conclusión y nos sentíamos los mejores del mundo. Para eso, Mochán venía conduciendo calladito. Y nosotros tirándonos argumentazos. Ya que habíamos acabado, Luis hacía así, decía, bueno, pero... Y sacaba un argumento totalmente nuevo que demolía todo lo que habíamos hecho y nos hacía volver a empezar. Así era de brillante, además de que era brillante en matemáticas, estudiábamos también matemáticas en su casa, estudiábamos física en su casa, me acuerdo. Teníamos largas tardes estudiando física en su casa. Siempre conocí a gente mucho más inteligente que yo, ¿no? Enormemente inteligente, que te admira incluso oír. Los Hitchens es uno de los personajes a los que da gusto oír, ¿no? Incluso gente que no es de tu ámbito político, social, cultural, etcétera, y que te deja asombrado. Frank Zappa era un tipo inteligentísimo, su música nunca me gustó, pero es un tipo brillante. Piensen ustedes en alguien que es más inteligente que ustedes. ¿Son ustedes inferiores a ellos? No exactamente, ¿no? No es un fenómeno de inferioridad, simplemente hay una habilidad que manejan ellos que tú no manejas bien. Es como pensar en alguien que es más fuerte que tú, o que corre más rápido que tú, o que juega al tenis mejor que tú, o que escribe novelas mejor que tú. Siempre te vas a encontrar a alguien que es mejor que tú en ese sentido, pero no te vas a sentir inferior ante él. Puedes admirarlos en un momento dado. Yo he admirado escritores, pero por otro lado estoy consciente que son seres humanos que hacen bien una cosa y los admiro y bla, 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 pero no dejo de verlos como seres humanos que son. Y sin embargo, en una cosa tan rara como los tests de cociente intelectual, que no miden en realidad el cociente intelectual, no miden la inteligencia, miden la capacidad de resolver cierto tipo de problemas, y siempre lo he dicho, en el vídeo que ya hicimos, lo pondremos por aquí, sobre cociente intelectual,
y sobre qué miden los test de inteligencia, decíamos que uno no mide en la inteligencia, ¿no? Uno no mide en todas las formas de inteligencia. Y mi ejemplo de siempre es Lionel Messi. Lionel Messi es un tipo con una inteligencia absolutamente asombrosa. Levanta los ojos, sabe dónde está todo el mundo y sabe cómo darle el balón para hacer el pase o el gol. Tiene una capacidad de ver un problema que nunca había visto, porque la disposición de los defensas y de sus compañeros en el campo nunca va a ser igual. Puede saber que uno está entrando por la izquierda porque en la jugada de pizarra sabe que aquel extremo tiene que estar entrando por la izquierda, si puede. Pero en general la disposición de los jugadores va a ser distinta cada vez. Es un problema nuevo. Y Messi lo puede resolver en la gran mayoría de las ocasiones y poner el balón donde tiene que ponerlo, en el pase o en el gol. ¿Eso es inteligencia? Hombre, yo diría que sí. Caitlin Clark jugando al baloncesto. Lo que llaman el cociente intelectual del baloncesto es altísimo. Yo recuerdo cuando uno de los jugadores de históricos, cuyo nombre acabo de olvidar, lógicamente, porque yo olvido todos los nombres, decía de Larry Bird, no es rápido, es lento, no es atlético, no salta mucho. Y sin embargo es el mejor, ¿por qué? Por el músculo que tiene entre las orejas, el cociente intelectual del baloncesto. Bueno, entonces, los test de cociente intelectual pues, no miden la inteligencia, miden otras cosas, miden partes de la inteligencia, generalmente la lógica espacial y la matemática. Y entonces, ¿por qué nos preocupa la idea de que un grupo humano tenga un cociente intelectual menor que otro? So fucking what? ¿Qué coño importa? ¿Por qué nos obsesionamos por la idea de que alguien dice, ay, es que yo tengo un estudio en el que los negros tienen un cociente intelectual 1,5 puntos más bajo que el de los blancos, así de media? Vale, ¿y? ¿Ya son inferiores? ¿Merecen ser esclavos? ¿No merecen ir a la escuela? ¿No ameritan tener salud? ¿No pueden vivir como todos los demás? ¿No tienen derechos humanos? ¿Qué? ¿Qué significa eso? No significa absolutamente nada. Y seguimos peleándonos por eso. Yo me acuerdo cuando salió el libro aquel de la curva, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un libro que defendía que, haciendo un metaestudio de los estudios de cociente intelectual, pues los negros tenían un cociente intelectual en promedio inferior al de los blancos en promedio en los Estados Unidos. Bueno, será quizás porque hay más pobreza entre los negros, puede ser. O sea, tienes que comparar pobres con pobres, no poblaciones amplias. Si tú tienes una gran población de gente de clase media y una gran población de gente fundamentalmente pobres, pues los comparas, no es una comparación válida. Pero si los comparas en global y hay unos que tienen un cociente intelectual inferior, ¿qué? ¿Por qué le damos importancia a eso? Y lo seguimos discutiendo. Las mujeres son menos inteligentes que los hombres, ya sabemos que no. Pero aun si así fuera, si de media todos los estudios de cociente intelectual entre gente del mismo nivel sociocultural y económico, con los mismos estudios, hombres y mujeres, resultara que las mujeres son un poquito menos, o que los hombres son un poquito menos inteligentes que las mujeres, ¿qué importa? ¿Qué relevancia tiene? Los etíopes corren mejor los maratones que la media de los seres humanos, pues sí, y los indios eris. Los yaquis, pies ligeros, pues sí, están acostumbrados a correr, desde pequeños corren y corren mejor que yo. No tiene ningún significado y nos seguimos empeñando en darle a eso un significado. Y yo creo que es el momento en que todos reflexionemos en que da exactamente igual y que no puedes hacer un escándalo porque alguien demostró que tal grupo humano tiene más o menos puntuación en un test de cociente intelectual. ¡Ay, eres un fascista, eres un racista! No. Suponiendo que sea cierto, da igual, así que estuviste perdiendo tu tiempo de todos modos.